Precisamente parte del subtítulo de debido proceso y fundamental es moralia constitucional, dos puntos. Septem precepta, es decir, moral constitucional en 7 reglas, ¿no? Septem 7 precepta, o precepto es regla o precepto en latín medieval. Entonces, precisamente las 7 reglas se involucran con la idea del debido proceso y la cláusula del Estado social, constitucional, democrático y de derecho. 6 componentes propiamente del Estado constitucional como cláusula y 7 el debido proceso, que va ¿a qué? A ser nutrido, a tener una permeabilidad el debido proceso con relación a la cláusula del Estado constitucional. La cláusula del Estado constitucional entonces está visualizada como una ecuación, ¿no es cierto? Estado constitucional, Estado constitucional, Estado constitucional es igual a cláusula más Estado más social más constitucional más democrático más derecho. A partir de ese análisis es dividir en griego antiguo, ¿no? Cuando uno dice analizo, está dividiendo. La idea en términos de afirmación y o negación que pretende exponer en partículas, en sectores, zonas o partes. Pues aquí se hace exactamente lo mismo con la cláusula del Estado Constitucional de Derecho. Rápidamente, lo que significa cláusula es que es una regla que encierra un modelo de justicia frente al cual impide que existan modificaciones, cambios o extinciones de ese modelo de justicia que se proyecta en el modelo de Estado, en el modelo social, en el modelo constitucional, en el modelo democrático y en el modelo jurídico. La cláusula lo que hace es impedirle al productor de las normas jurídicas, sea constituyente primario, constituyente derivado, que llegue a hacer desaparecer, desmejorar, disminuir o extinguir cualquiera de estas categorías de la cláusula del Estado Social de Derecho, ¿no es cierto? Lo que puede hacer y permite la cláusula el productor de la norma jurídica es incrementarle categorías, siempre que el incremento o el aumento de estas categorías beneficie la condición socioindividual del humano. De lo contrario, la cláusula lo que hace es recoger estas categorías y encerrarlos de modo tal que ella no permite que abrir ventanas o puertas para que hagan lo que se quiera con el contenido y con la denominación de esas componentes de esa cláusula. Por eso se habla de cláusula clausular, la primera porque se blinda en sí misma, de cláusula estadual en el sentido que el modelo de Estado es el republicano y la cláusula lo que hace es aferrarse y obstinarse a ese modelo, a eso se refiere Estado, a una entificación, institucionalización de lo republicano en el cual el ciudadano tenga participación activa e interactúe comunicativamente con sus instituciones que son antropológicamente el reflejo del propio ser humano. Está la cláusula social, donde hay un determinado modelo de sociedad regido por el principio de la solidaridad humana y el trabajo como definición del proceso de humanización de la persona. Entonces la cláusula lo que hace es cláusula social, se encierra ese modelo porque ¿qué es mejor desde el punto de vista ético-constitucional? ¿Un modelo de solidaridad o un modelo absolutamente individualista? Pues es mejor el modelo de solidaridad, porque hay una otredad, una alteridad, un respeto hacia el otro, un reconocimiento hacia el otro, y como mecanismo de integración es mucho más operativo que el del individualismo ególatra y egocentrista,
que distanciaría a los seres humanos con una suma de individuos tal y como se concebía en el siglo XIX y antes incluso. La cláusula constitucional, es decir, que lo constitucional después de la mitad del siglo XX implementó el modelo de los derechos fundamentales, consecuencia del modelo de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace lo clausular? Encierra en una esferita, si se quiere, ese modelo de derechos humanos en el entendido que no se puede realizar disposiciones de estos derechos revocándolos, reformándolos, extinguiéndolos, degenerándolos, minimizándolos, porque la cláusula no lo permite. Entonces son intangibles, como toda la cláusula. La cláusula democrática. La cláusula democrática aquí es especial por lo siguiente, porque el modelo de lo democrático en el mundo contemporáneo permea todas las esferas de la vida. ¿Me explico? Este ámbito de conversación para el derecho constitucional es un ámbito de democracia. Usted no puede permitirse desde ningún punto de vista maltratarme a mí, por ejemplo, por lo que escribí aquí. Sí criticarme, racional y razonablemente, pero no vapulear mi dignidad humana y tampoco la de las ideas allí plasmadas de manera arbitraria o caprichosa. En el ámbito familiar también es un escenario de democracia constitucional. Fíjense en la relación entre esposos que ha venido evolucionando, pero particularmente entre los niños y los adolescentes y los padres de familia. Hoy hay un equilibrio. Hoy el ejercicio de la patria potestad no es plenipotenciario, no marca una relación absoluta de poder y de dominio de sujeción de hijos a padres. No, hoy hay una paridad y hay una manifestación de procesos dialógicos reconocidos constitucionalmente, como el derecho a que los niños sean oídos al igual que los adolescentes. Entonces, esto para decir que la democracia ya no es democracia de censos o censitaria, ya no es democracia eminentemente política, ya no es democracia de masa, de mayoría, sino que es una democracia que imbuye, que permea todas las esferas de la vida, incluida la audiencia jurisdiccional incluso. Un derecho de petición es una muestra ¿de qué? De democracia constitucional. Una intervención en audiencia, democracia constitucional. La presentación de un recurso extraordinario de casación es una manifestación de democracia constitucional. Una intervención ciudadana en el Congreso frente a un asunto de interés nacional, eso es democracia constitucional también. Es decir, la cláusula marca y cierra ese progreso obtenido. La democracia era reconocida hasta los años 80 como eminentemente política. Este progreso hace que la cláusula se cierre y le diga al productor de la norma jurídica: usted no se me puede devolver a ese estadio histórico de la democracia, de pasar de constitucional a regresarla a la política. ¿Por qué? Porque me la reduce. Entonces, ¿qué hace la cláusula? Cierra esta evolución. Y si hay un paradigma que la haga crecer, que aumente esa democratización de los escenarios, mejor. Bueno, y está en la cláusula de derecho. Cláusula de derecho exactamente en un sentido análogo que implica lo siguiente. No es lo mismo antes del Estado constitucional de mitad del siglo XX en Colombia, desde 1991. No es lo mismo un modelo de solo reglas, un modelo de sistema jurídico, a un modelo de principios, valores y reglas. Y súmele a eso decisiones judiciales o jurisprudencia o precedente judicial. No es lo mismo. ¿Cuál de los dos esquemas es más flexible humanamente hablando? ¿El sistema de reglas o el sistema de principios, valores, reglas y precedentes? Pues el esquema que se mencionó o que se acaba de mencionar. Entonces, ¿qué hace la cláusula? La cláusula dice: usted no me va a volver a un solo esquema positivista de reglas. Se cierra e impide
que este modelo se reduzca, se disminuya. Puede ser que crezca, claro, por ejemplo, como ocurrió en el derecho alemán hasta más o menos 1870. En el derecho alemán los jueces le consultaban los casos a los profesores de la academia alemana. Y le voy a decir algo, como jurisprudentes. El autor del que hablé de la jurisprudencia de conceptos, Rudolf von Jhering, él solucionó o aportó no opiniones, porque eso era definitivo. Llegaba entonces el concepto académico al juez y el juez aplicaba eso. Eso fue una costumbre que tuvo el derecho alemán desde el siglo XVI. Por eso la academia alemana es tan evolucionada en derecho, porque la academia alemana solucionaba problemas prácticos. ¿Ven? Lástima que eso haya desaparecido, todavía no he encontrado la razón por la cual eso dejó de hacerse. Por eso se decía en la Alemania de ese siglo, en la Prusia más bien, de ese momento, que el poder de lo académico era inmenso en Alemania. Ese señor que ahora enfocaron que es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, era una persona temida en Prusia, a pesar que Hegel siempre fue perfil bajo. Y cuando Hegel murió, en 1830-31, ¿qué hizo el gobierno prusiano? ¿No? Prohibir las enseñanzas del hegelianismo en la academia alemana. Imaginen la influencia que tenía el hecho de ser profesor y originar pensamiento en la academia alemana. Es una vaina espectacular, ¿no? Históricamente hablando. Entonces, decía el ejemplo que eso era como hacerlo crecer, aparte del precedente judicial, llamémoslo el precedente académico, doctrinal, ¿no es cierto? Entonces, la cláusula lo que hace es cerrar, porque lo considera un avance que hace que el derecho no sea únicamente agotado en entes normativos, normas propiamente dichas, sino que hace crecer los entes jurídicos que son programados por el sistema normativo. Aparte de eso, que el sistema de reglas crea un sistema cerrado, en tanto que el sistema de principios, valores, reglas, precedentes es un sistema con textura flexible y abierta. El sistema de reglas es un sistema de una justicia presunta, abstracta, general e impersonal para todos los casos. Este esquema constitucional del derecho es de la justicia del caso. Reconoce que cada caso tiene sus propias necesidades de justicia, su propia sed de justicia. Entonces, por eso la cláusula se cierra allí, y en ese entendido es que la cláusula opera en la descripción que hace la alta jurisprudencia de los cuerpos de justicia encargados de examinar la constitucionalidad de normas y asimismo la justicia ordinaria, y que quedan plasmados allí en el texto. Eso en cuanto a una explicación grosso modo de la cláusula. Ahora, tiene su adaptación el debido proceso con relación a esa cláusula. Entonces está el debido proceso clausular, el debido proceso estadual, el debido proceso social, el debido proceso constitucional, el debido proceso democrático y el debido proceso jurídico o de derecho. Teniendo presente los elementos nucleares del debido proceso en general, tiene que hacerse una adaptación, un acoplamiento a cada una de las categorías que conforman la cláusula del Estado constitucional en los términos antes manifestados. Esta descripción, grosso modo, pues simplemente se hace con la finalidad de originar inquietud en el auditorio para que ahonde y profundice en el contenido de las líneas del texto de debido proceso fundamental y verifiquen que vale la pena hacer el ejercicio de cómo el debido proceso se lee a través de esa cláusula del Estado
social, constitucional, democrático y de derecho. Hay una inquietud que preocupa mucho a todos, ¿no? Los intervinientes, sobre todo en el proceso penal o procedimiento penal. Y hablo de jueces, fiscales, abogados, defensores, etcétera, doctor. Y es a la hora de imponer una medida de aseguramiento, algo que viene desde Aristóteles y se llama justo medio, y que usted plasma allí. A usted, a ese juez que le toca desea imponer una medida de aseguramiento o no imponerla, el fiscal que argumenta esa medida de aseguramiento, el defensor que se opone, por supuesto, a esa medida de aseguramiento, ¿qué les dice usted frente a ese justo medio de esa medida de aseguramiento? Muy sencillo. El justo medio, mesotes, no es un invento aristotélico, por cierto. Es la frónesis, ¿no es cierto?, que es la prudencia, que tiene que ir ligada al justo medio, ¿no? Un hombre prudente acude a esa metodología del mesotes. El mesotes es el medio entre el exceso y el defecto, o sea, la carencia, la ausencia estelar. El mesotes por eso es medio, un medio justo, no necesariamente desde el punto de vista aritmético, tiene que ser la mitad de una recta que mide 100 y tiene que ser el justo medio 50, ¿no? Justo medio puede ser 75, 25, hablándolo numéricamente, pero no es esa la idea aristotélica. ¿Cuál es el modelo del mesotes fronético o de la frónesis a partir del mesotes que Aristóteles describe, porque eso existía ya en el mundo griego? Se habla de antecedentes de esa prudencia también en Homero, también en Hesiodo, etc. Y hace que surja esa posibilidad de equilibrar un conflicto entre personas o sociedades y personas, o estados, sociedades y personas, de tal manera pues que se logre un equilibrio. Ese mesotes y esa prudencia hoy la marca, si se quiere hablar en términos aristotélicos, es el principio test de proporcionalidad, que podríamos en otra ocasión discernirlo en cada una de sus fases para explicar qué es lo que significa. En ese mesotes como frónesis, o sea, justo medio, la evitación del exceso y el defecto a través de un juicio prudencial que demarca el principio test de proporcionalidad, está definido a través de 3 niveles de argumentación, ¿no? Entonces tenemos el principio test de proporcionalidad y hay un primer factor de argumentación que suele denominarse subjuicios de valor o subprincipios, que incluso ya fueron mencionados con antelación, pero lo hacemos de nuevo. 1. El subjuicio de valor en subprincipio, o simplemente el elemento o factor de adecuación o idoneidad. El segundo, el factor, subprincipio, subjuicio de valor de necesidad, subsidiariedad o alternatividad. Y el tercero, el de proporcionalidad en estricto sentido, balanceo o ponderación simple. Entonces, esa es la tecnología moderna de lo que implica el mesotes o frónesis. Dentro de, no sé, 2 meses quizás, como máximo, quien habla a propósito justo de este tema, el ensamble entre la frónesis, el mesotes, Aristóteles y el principio test de proporcionalidad, hace alusión a un texto que va a aparecer en el mercado con el título de Instituciones Constitucionales, postulación, desarrollo de pretensiones y decisiones jurisdiccionales. Un texto que contiene 25 instituciones de entidad constitucional que descienden al campo de la decisión jurídico-penal. Y allí, una vez más, eso ha sido un trabajo insistente de quien habla, se explica tal vez por 6ª o 7ª vez el principio test de proporcionalidad, dado que existe en la práctica no un desconocimiento del principio test, porque los actores
que intervenimos en la dinámica del trámite penal sabemos que existe y cuáles son los elementos, sino que el método, al ser aplicado, hace surgir dificultades que impiden que con ese principio TES se pueda resolver cualquier restricción o intromisión a un derecho fundamental como el que menciona el doctor Leguía en relación con la libertad constitucional de una persona, afectándose de manera gravísima, grave, media o leve, teniendo presente cualesquiera de los mecanismos plasmados legislativamente en la norma procesal penal con relación al aseguramiento procesal personal. Ahora, aprovecho que ese tema está bastante desarrollado en un texto también que se publicó en el año 2009 y cuya segunda edición apareció en el año 2017 o 18, que se titula Medidas de Aseguramiento, Análisis Constitucional, es el subtítulo. Allí pueden apreciar con mucha pedagogía, con bastante claridad, cómo se aplica el principio TES de la proporcionalidad. Así pues, que su pregunta desde la arista aristotélica, la medida de aseguramiento, la petición y decisión frente a la misma, simplemente se traduce en el derecho moderno a partir de la aplicación del principio TES de la proporcionalidad. Es una respuesta abstracta, pero ya el tiempo se termina y vamos a distinguir esas materias. Lo que sí podemos hacer es dedicarnos únicamente en alguna otra oportunidad a ese principio TES en específico con alguna ejemplificación. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, ¿no? Y no, hombre, nos falta decirle a nuestros oyentes que este debido proceso es fundamental. Doctor, ¿dónde podemos conseguir este ejemplar? En todas las librerías del país, particularmente muchos conocemos a nuestro librero, digamos, de oficina, de trabajo, que es Eduardo Cajicá, el propietario y gerente de ediciones Nueva Jurídica. Aparece en el texto los datos y número telefónico, voy a mirar si es así, y los enfocamos, por favor. Sí, efectivamente aquí, en esta parte dice Ediciones Nueva Jurídica y allí están los números telefónicos. Allí pueden solicitarlo. No sé cuánto será el costo del texto. Y lo único que sé es que puede ser muy útil teórico-pragmáticamente en el desempeño del ejercicio profesional. Y bueno, no sé si es algo más, doctor Rómulo. No, doctor, muchas gracias por gracias, muy gentil por ser un hombre inquieto. Quiero terminar solamente con eso. Es un hombre que conocí hace muchos años, me asesora en casos penales, me colabora en audiencias, ni siquiera me colabora, es coactor de audiencias junto con mi hermano Nelson Leonardo Londoño Ayala, también el abogado Alexis Ancarita Verdugo, la señorita Lina Margarita Coronel Aguilar y otras personas valiosas con las que se hacen unos estupendos ejercicios, como unos que ya están publicados a propósito de la administración de la prueba testimonial en el trámite del debido proceso penal. Todo esto se ha condensado a partir de las experiencias vividas con jóvenes abogados talentosos que me honran con su compañía y sus ideas para tener un desempeño y un resultado exitoso en los casos. Al auditorio, muchas gracias.